todos los sectores de la economía nacional y mundial que se han visto impactados con la crisis de la pandemia. Y el sector de la comunicación no es la excepción. Tanto las empresas que hacen comunicación como el ejercicio profesional, el periodismo se ha visto gravemente impactado. Ya la Federación Internacional de Periodistas se ha pronunciado y ha dicho que una de las principales dificultades en la cobertura se ha presentado no solo por las medidas sanitarias, sino también por el acceso a la información. Este mismo órgano hace un llamado a los gobiernos pidiéndole que considere el sector de la comunicación, como también lo ha considerado el sector del turismo, de la aviación, el sector agrícola. Hoy, en Préstame tu Boca, analizaremos en detalle este impacto con un experto. Bueno, muy buenas, saludos a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Préstame tu Boca. Hoy nos acompaña Juan Manuel Fernández, periodista con amplia experiencia. Él tiene 15 años de generar contenidos especializados en marketing digital y además ha ejercido el periodismo en Costa Rica y tiene 5 años de estar radicado en Guatemala. Ha impartido talleres de periodismo y marketing digital en San Pedro de Sula, Managua, San José y algunas ciudades de Guatemala. Además, ha ejercido para medios internacionales como Forbes y Diario de Reforma en México y en Guatemala para Plaza Pública, Soy 502 y Prensa Libre. Yo en lo personal estoy muy honrada de que Juan Manuel haya aceptado la invitación a Préstame tu Boca. El tema que hoy nos ocupa precisamente tiene que ver con ese ejercicio profesional, con el impacto que ha tenido esta crisis que nos ha generado la pandemia en los medios de comunicación y en el ejercicio profesional. He invitado a Juan Manuel porque, bueno, nos une una amistad. Hace mucho tiempo trabajamos en algunos proyectos, pero principalmente porque él, desde el ejercicio profesional y su experiencia en los últimos años allá en Guatemala, nos puede dar una visión general de cuáles son esas dificultades que los periodistas y el periodismo está enfrentando en esta pandemia. Juan Manuel, bienvenido a Préstame tu Boca. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, Jessica, gracias a vos por la invitación y en lo que podamos aportar aquí a la orden. Claro. Tal vez empecemos por ahí. Cuéntenos, por favor, cuáles son esas dificultades que desde tu óptica, incluso como director, editor de un programa en la parte económica allá en el medio de comunicación, en la prensa libre, has visualizado. Tenés un equipo de trabajo que tiene que estar saliendo día a día a hacer cobertura de esta crisis que nos está afectando. Cuéntanos un poquito cómo han sido esas dificultades y tal vez hablamos un poco del entorno que se vive, cómo se vive el contexto allá en Guatemala. Claro, bueno, como todo medio de comunicación, no solo en Centro y Latinoamérica, sino que en el mundo, antes de la pandemia ya estábamos pasando por una transición de modelo de negocio, por así decirlo, que afecta desde los medios más consolidados como The Guardian, que esta semana confirmó la salida de más de 100 personas de su redacción, hasta pues cada medio pequeño o grande de Centroamérica que ha tenido que disminuir sus operaciones, como te digo, antes de la pandemia. Entonces éramos menos, y ahora con la pandemia, que fue algo generalizado para toda empresa privada, pues desde luego que siguen habiendo ajustes que de alguna forma u otra a los que nos quedamos, gracias a Dios, pues nos afecta. Somos menos y tenemos que hacer menos cosas mejor. Entonces, el primer reto, desafío es este, ¿verdad? Hacer menos cosas de las que hacíamos en cuanto a generación de contenidos audiovisuales, multimedia, impresos, pero hacerlas mejor, más profundidad, más precisión en lo que es la misión de todo periodista, que es resolverle problemas a su audiencia. Pero sumado a este tema de la pandemia, pues nos toma con países sorprendidos, con mercados laborales muy frágiles, ¿verdad? Eh, Países que no, con un tejido empresarial que no puede sostenerse más de 2 meses sin un ingreso.
Entonces, esos problemas económicos estructurales empiezan a convertirse en problemas sociales. Guatemala y ningún país de Centroamérica pues tiene la capacidad de eh, desembolsar ayudas como la tiene Estados Unidos, ¿verdad? Y reactivar su consumo y su economía. Entonces entra en un letargo el ejercicio periodístico de una forma en la que pues estamos con una audiencia con la moral muy baja y tenemos que ver la forma en la que aliviamos el poco margen que nos queda de una audiencia, como te digo, que está dolida, que ya, por lo menos aquí en Guatemala, cada vez más gente tiene conocidos que han sido contagiados, familiares, ellos mismos, entonces muchos también con personas fallecidas en su familia, o sea, la pandemia va a un ritmo muy elevado, más de 1000 contagios, en la fecha que estamos haciendo esto, 1000 contagios diarios, entre 40 y 50 fallecidos, un gran número de niños menores de edad, bebés de meses fallecidos. Entonces, todo esto genera que la percepción o el morbo hacia las noticias sea muy diferente al que se tenía antes. La audiencia está más sensible, creo yo, y eso para nosotros es un segundo desafío. En tercer lugar, en ya tema del ejercicio, que es la pregunta que me haces, los datos, la credibilidad de los datos, de las estadísticas, el acceso a los datos. En este país, el mismo Ministerio de Salud, bueno, el ministro fue removido en media pandemia y el nuevo ministerio reconoció junto a una comisión presidencial que se armó que las cifras habían sido alteradas artificialmente. Entonces lo anunciaron en conferencia de prensa y eso también generó un golpe de credibilidad muy fuerte en contra del gobierno de que, bueno, son los datos que nos están dando los correctos, es el número de pruebas, de contagios, de decesos el real o no lo es. Y ahorita estamos en medio de un semáforo parecido al de México, en el que hay 4 colores y que se irán reactivando las actividades conforme los municipios bajen sus contagios y suban su índice de positividad. El asunto es que tampoco hay certeza con digamos ya mañana cumplimos 4 días, 4 meses, perdón, cerrados, semicerrados diría yo, pero sí los lugares de alta afluencia como centros comerciales, transporte, centros de convenciones, hoteles, restaurantes totalmente cerrados y eso genera un gran desgaste en el sistema, en la gente, ¿verdad? Entonces la gente ya llegó a un punto, ya llegó como a un límite, ¿no? Y esto se ve que va para largo. Entonces el acceso a las cifras, a la información creíble, es una crisis de credibilidad que los gobiernos de Latinoamérica siempre han tenido y que ahora lo atraviesa en un momento que es crucial tener la gente confianza en la gente, en los medios. Este, y te diría que de entrada, pues tenemos esos desafíos. Menos operativamente somos menos. Ah, bueno, y uno muy importante, el de la desinformación. No le vamos a llamar fake news ni noticias falsas, que fue algo que popularizó Donald Trump, que la desinformación puede afectar de muchas formas. Y el tema de que haya contagios falsos, por ejemplo, eh, un estigma que se hizo contra los migrantes deportados, porque el gobierno de Estados Unidos no detuvo las deportaciones y a Guatemala vienen aviones llenos de deportados todos los días. El estigma que se hizo contra ellos, otra vez datos falsos, noticias de vacunas, de remedios, de soluciones que no han llegado y que podrían no llegar en algún tiempo, pues es lo que le da una oportunidad a los medios de comunicación de verificar mejor la información, pero sí estamos batallando contra, bueno, nos llegó esto, vamos a tener que implementar recursos para confirmar algo que no sabemos, que puede ser malicioso, que puede tener un origen nocivo, ¿verdad? Entonces, esos te diría yo que son los principales, y bueno, lo que todas las empresas están pasando y que ha pasado donde yo trabajo, que es el riesgo y el temor a que alguien se contagie y Ajá. tengamos
la preocupación. Yo sí he tenido, bueno, y la empresa lo hizo público cuando ocurrió la primera vez, y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y podríamos estar de baja. O sea, el riesgo de salud es latente y nadie se escapa de eso. Que precisamente voy a retomar esto. ¿Qué tanto, evidentemente, hacer medios de comunicación y aunque no han sido considerados como la fuerza de primera fila, ¿verdad? En muchos gobiernos, el periodismo tiene que estar ahí siempre. ¿Qué tanto ha impactado todas las medidas sanitarias que, por ejemplo, un medio de comunicación como el que estás trabajando ahora aplique en el ejercicio profesional? O sea, ¿cómo ha impactado? ¿Se llega a la gente a acostumbrar directamente o has encontrado dificultades en todo eso, incluso con tu equipo de trabajo? ¿Cómo ha sido esa vivencia todos los días si tienen que estar yendo al medio de comunicación o yendo a la cobertura? ¿Cómo ha impactado en la práctica profesional? Bueno, en nuestro caso se mandaron a teletrabajo Ah, ok. prácticamente en los primeros días de las restricciones. Entonces, los cinco que éramos del equipo, pues ahora tenemos meses de no vernos. Con herramientas como esta en la que estamos platicando, hemos tenido que trabajar, hemos sacado noticieros, webinars y periódicos impresos desde nuestra casa con los recursos que tenemos. La empresa sí reaccionó bastante rápido. Los que hemos tenido que ir por turno o una vez al mes por un tema de que se requiere presencia, sí, el tema presencial, o alguna reunión que no puede ser por esta vía, sí se han tomado las medidas que toman todas las empresas industriales aquí, que tienen un gran número de empleados, y es el distanciamiento, el uso de mascarilla. Los compañeros camarógrafos, por ejemplo, salen con su equipo de protección, caretas, viseras, anteojos, mascarilla. Este, e incluso cuando ha habido alguna cobertura de más riesgo, hasta con un traje completo, ¿verdad? Entonces, Peligrosos. sí han estado pendientes, por ejemplo, de capacitaciones o de webinars que tienen que ver con la protección de periodistas. Entonces, pues se hace lo que se puede, ¿verdad? Y yo creo que El eso, mismo medio lo ha generado, esa oportunidad. sí, Ajá. el medio ha proporcionado los Ujú. recursos. Excelente. Sabemos que a nivel mundial han desaparecido algunos medios de comunicación o han reducido el tema de sus planillas, pero también lo que mencionabas hace un rato que tiene que ver con la generación de nuevas ideas, innovaciones en comunicación, ¿verdad? No solamente dentro del espacio en el que cada periodista está ejerciendo en medio de comunicación, sino otras personas que se dedicaban a hacer comunicación innovan y se generan nuevos medios de comunicación. ¿En dónde estaría ese reto, ¿verdad? En esa desaparición de medios tradicionales a nuevos espacios. Eh, el reto principalmente, y lo otro es algún cambio en el consumo informativo. ¿Has percibido un cambio en ese consumo informativo que lleva a esas otras plataformas? Algo que me puedas aportar. Bueno, lo principal es dos cosas de innovación. Una se puede hacer desde la vitrina, bueno, prácticamente desde una vitrina institucional o personal. El primero es la oportunidad del periodismo de verificación, por lo que te decía de la desinformación. Estamos en un momento en el que podemos tener acceso a las fuentes originales, podemos confirmar un screenshot que nos llega por WhatsApp, podemos confirmar un comunicado que parece en apariencia de dudosa confirmación. Eh, yo creo que esta es la oportunidad de que los medios digan a quién le querés creer, a tu círculo, a tus grupos, los 7 u 8 grupos en los que estás, que mandan algo para asustar, o a un medio que tiene el filtro de la verificación. Yo creo que es en este momento, bueno, nosotros en donde yo trabajo ya hay una sección que se llama Verificamos por usted, que es la que, bueno, si anda una bola de que el aeropuerto va a abrir en tal fecha, bueno, vamos a verificarlo con la fuente, vamos a ir con aeronáutica, vamos a ir con las autoridades, ¿ok? Y ahí es donde nos tenemos que ser indispensables. Número dos, a muchos colegas
que han quedado desempleados y los que no. También aplica es empezar a tener un territorio como colegas, una marca personal en la que tengamos que ser los mejores en algo. Ya no existe la era de los todólogos ni la era de los periodistas que podían hacer política y podían hacer salud y podían hacer deportes y podían hacer, o sea, si toca ni modo, pero tenemos que especializarnos, tenemos que tomar un micronicho y empezar a trabajar en ese micronicho, ¿verdad? Si sos bueno en finanzas personales, si sos bueno dando consejos, si sos, o sea, en lo que sea, tenemos que utilizar los medios digitales para este fin. Y la última pregunta que me hacías, que era la de Consumo, sí, 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 el tiene que cambio en ser el consumo. informativo Sí, en esta crisis, ¿verdad? definitivamente tenemos que adaptarnos a lo que la gente está, a la pantalla vertical, ¿verdad? Al tema del video, estamos compitiendo contra una aplicación como TikTok. Al principio, bueno, mucha gente se enoja contra TikTok y qué superficial y qué payasada, pero tenemos que ponernos a pensar por qué despega TikTok en esta cuarentena. Porque la gente necesita entretenimiento, o sea, necesita otro tipo de contenidos. Y también hemos observado una disminución de los contenidos que tienen que ver con contagios, con casos, con muertes, porque el primer mes la gente estaba muy anuente, pero conforme ha pasado el tiempo, la gente necesita otro tipo de contenido, sobre todo de salud mental, de salud personal, de cómo hacer ciertas cosas en la casa que antes no la hacía. ¿Verdad? Entonces, hay una explicación de por qué la gente descargó esta aplicación y prefiere ver un video con alguien bailando, doblando una canción o los diálogos de una película. Y tenemos que entender a las audiencias, tenemos que entender los tiempos. Y bueno, si están en TikTok o en Instagram o en una infografía o en WhatsApp, pues tengo que ver la forma de adaptarme yo a esa plataforma, de cambiar mi mensaje, de reempaquetarlo, de hacerlo más sencillo. De repente ya la gente no necesita artículos de 14 párrafos o de documentales de 30 minutos. Están necesitando que te simplifiquen en un carrusel de fotos o en, o en, o en 3 consejos o en 120 caracteres, lo que es difícil de entender. Y yo creo que si nadie está haciendo ese trabajo, tenemos que hacerlo nosotros. Otro tema que ha sido también un poco, ha sido tema de discusión, es que en algunas latitudes, no voy a citar países en particular, los Ujú. periodistas no están siendo considerados dentro de la línea, más bien dentro del personal de primera línea de atención en el tema de la pandemia. Evidentemente, ya sabemos quiénes tienen que estar al frente en una crisis de salud. Eh, pero yo quisiera preguntarte, ¿verdad? Pensando en que nosotros somos los que generamos información y estamos, digamos, estamos trabajando en el derecho, aportando en el derecho de dar la información actualizada a la sociedad. ¿Somos, en tu criterio, ese personal de primera línea, sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué consideras? Bueno, la primera línea crucial es la del personal de salud, definitivamente. Ujú, así es. Médicos, enfermeros, y que ni siquiera los estamos atendiendo en algunos países, no se les está pagando. Ellos no quieren que les digamos héroes ni que les hagamos un video bonito, o sea, quieren tener los recursos de protección para no contagiarse ni a ellos ni a sus familias y su salario, su paga, ¿verdad? Ujú, ujú. Y si no estamos cubriendo esa línea tan crucial y tan básica, pues no se estarán cubriendo las demás, ¿verdad? Por ejemplo, poblaciones vulnerables que van a necesitar esos bonos que han creado emergentemente de una forma permanente y no solo durante la pandemia, o la gente que quedó sin empleo, ¿verdad? Eh, Entrando al tema periodístico, pues yo creo que siendo brutalmente honesto, no nos hemos hecho indispensables, no Mm. nos hemos ganado ese derecho de piso de decir, somos imprescindibles para esta democracia.
Yo creo que lo somos. Sí, claro. Yo estoy convencido de que una democracia, una de las tres primeras características que tiene que tener, además de elecciones, es una prensa libre, independiente. Y eso en el papel suena muy bonito, muy romántico, pero eh, en la vida real le hemos echado, o sea, solemos echarle la culpa a la revolución digital y Ujú, a las redes sociales y al modelo de negocio y gente que estuvo en medio dice que qué barbaridad los que están en la actualidad, que qué malos que son o que no se han vuelto indispensables, pero en realidad eh, no hemos sabido encontrar nuestro lugar en una industria de información y no me refiero a ninguna empresa en particular, me refiero como, primero como colectivo ujú, profesional y ujú, segundo, y ahí viene por añadidura el tema empresarial, ¿verdad? Que también tiene su cuota en los desafíos, pero eh, hemos encontrado muy cómodo mantenernos en un híbrido entre lo tradicional y lo digital cuando uno no puede sobrevivir sin lo otro. ujú, Por más que lindas que sean las redes sociales, ujú. o sea, nadie te va a pagar por generar contenido en redes, a menos que seas un influencer y eso no es periodismo. Y muchos carecen de credibilidad, ¿verdad? O sea, van a decir que un producto es bueno porque la marca los contactó. Entonces, antes de, tenemos democracias un poco degradadas, ¿verdad? Que difícilmente, en lugar de esto que vos planteas, más bien se ha tratado de minimizar la labor de periodística por muchos problemas estructurales. Pero yo creo que sí hay que hacer un mea culpa de que no hemos convencido a las audiencias de lo importante que es una prensa independiente. Eso es pensemos en el adagio de que todas las crisis traen oportunidades y a nosotros nos ha estado revelando a nivel de sistema debilidades. Trae oportunidades, pero nos ha estado revelando desigualdades a nivel social y en los sectores debilidades. Eso que está señalando podría ser una debilidad que se está desnudando del ejercicio periodístico en esta Yo crisis. creo, yo creo que se está profundizando porque ya venía. O sea, sin pandemia estábamos en un modelo en crisis, en la era más brillante para la información, en la que los medios son abiertos, en la que cada quien tiene el poder de generar contenido. Y la pandemia lo que vino fue a multiplicar, a magnificar esa carencia que tenemos y que, como te digo, tenemos que buscar la forma, encontrar un vacío y llenarlo, encontrar un dolor y aliviarlo. Yo creo que la desinformación es una de las oportunidades que tenemos, pero no es suficiente. Eh, hay que hacer más y el problema es que estamos cansados, estamos desgastados, tenemos poco tiempo para innovar, el mercado no nos va a esperar y también tenemos que unirnos, creo que como colectivo profesional nos ha faltado solidaridad. Tal vez para ir terminando, Juan Manuel, porque el espacio pues, es reducido y quisiera abarcar muchos temas con vos, porque sé que allá tenés una gran trayectoria en Guatemala en varios medios, pero no quisiera irme sin antes tocar una preocupación que ha sido revelada más o menos, eso fue como en mayo, cuando la Federación Internacional de Periodistas hizo un sondeo a nivel mundial en diferentes países, creo que fueron como 170 países, sobre el ejercicio profesional en esta pandemia. Y señalaba que una de las mayores dificultades estaba en el tema de digamos, en la cobertura de la crisis, pero no solamente por las normas sanitarias, sino por el acceso a la información. De manera general, me gustaría que te refirieras a eso, si has estado siguiéndole la pista a nivel de acceso a la información en los diferentes países y qué pensás de ese comentario que hace la Federación de Periodistas.
que tenemos limitación de cobertura de ¿sí? temas Sí, geográfica. sí, en realidad lo que dice es que hay una preocupación a nivel de todos los periodistas a nivel mundial están sintiendo en este nivel de la pandemia problemas en el acceso a la información, o sea, que ha mermado la información. Tal vez al principio había mucha apertura por el desconocimiento, la parte educativa, pero que conforme va evolucionando, pues ha mermado. Ellos han sentido digamos, de parte, me imagino, de las fuentes oficiales. Entonces quisiera ver tu criterio y, bueno, también tu experiencia, si cuando no se puede llegar a esas fuentes oficiales, ¿hacia cuál? ¿Qué cosa podemos hacer nosotros los comunicados? Poco, la verdad, poco, nada. Sobre todo en países que tienen una alta ruralidad, ¿verdad? Donde no hay presencia de Estado, donde no hay mecanismos de transparencia ni para hacer compras en un momento crucial como este, Uh ni -huh. para hacer desembolsos que no obedezcan a intereses clientelares. Yo no digo que los gobiernos lo estén haciendo, pero tampoco digo que no lo estén haciendo porque no tenemos la forma de saberlo, ¿verdad? Entonces, como te digo, otra vez, veníamos con un montón de problemas, lo dijo la CEPAL, ya veníamos tropezando, aumentando la pobreza, sin generar puestos de empleo, con sistemas de salud vulnerables, frágiles, y nos pasa esto, simplemente se magnifica. No tenemos la forma por ejemplo, de corroborar que en un municipio lejano a una capital o a una ciudad metropolitana hay tal número de contagios. O sea, bueno, si usted lo dice, está bien, pero yo no tengo forma de ir a verificar cómo está esa gente porque no tengo recursos para trasladarme a zonas que solo se puede llegar en helicóptero, ¿verdad? Uh -huh. Este, o a gobiernos que cambian de una forma discrecional a gente porque no pegó banderas en un proceso electoral, ¿verdad? Entonces, sin mecanismos de transparencia, sin estadísticas oficiales, por ejemplo, que se actualicen diariamente en un portal donde la gente pueda tener por el tema de trazabilidad de contactos, por ejemplo, que no se puede, que los países no tienen la capacidad de verificar cada contagiado con cuánto fue su círculo cercano, pues así jamás se va a bajar la curva, ¿verdad? Entonces, las grandísimas limitaciones que tiene el país a nivel sistémico necesariamente van a pringar, van a contagiar Ya. al ejercicio nuestro. Uh -huh. Juan Manuel, ¿y han sufrido o tienen ustedes allá historias, porque aquí no ha pasado, pero a nivel mundial se han visto algunas en España, por ejemplo, de agresión a los periodistas cuando llegan a cubrir a ciertas comunidades? ¿Tienen alguna historia ahí que quisieras compartir o has visto algún caso fuera de Guatemala, en otros países? Recientemente tal vez no, pero sí es una profesión peligrosa. Es una de las profesiones más peligrosas, y que no se le tiene por las mismas razones que decíamos. Si la democracia es frágil, las libertades o las profesiones que tienen que ver con las libertades también lo van a hacer. Entonces, sí hay países que están bien identificados por su eh, limitación a la prensa a la vulneración de derechos fundamentales, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchísimos problemas relacionados con el crimen organizado, digamos, que han hecho esto más profundo. Pero bueno, en temas de la pandemia, yo creo que lo más crucial es cuidar a los equipos que salen a la calle Ajá. y, y evitar la estigmatización, ¿verdad? Que también se ha dado en algunos, eso sí se ha dado, tal vez no la violencia como lo planteas, Uh -huh. pero sí el tema de que, uy, usted tiene coronavirus, entonces es muy fácil regar el pánico Sí, claro. bajo algo infundado. De hecho, te cuento que en otra de nuestras entregas en Préstame tu Boca vamos a abordar ese tema, ya es un tema de comportamiento, de socialización, porque también se ha visto impactado con todo este proceso de la pandemia. Tendremos a otro experto hablándonos de ese tema. Y que es desinformación también, ¿verdad? Sí, Falta de ignorancia.
Claro, claro, la gente reacciona ante la información, bueno, fake news, desinformación, no sé cómo prefieras llamarle, pero efectivamente es una reacción que tal vez no es normal, pero bueno, es producto precisamente de eso. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Para nosotros ha sido un honor contar contigo y haber logrado el enlace de parte de quienes trabajamos en Préstame tu Boca. Muchísimas gracias y esperamos pronto vernos por acá en Costa Rica. Gracias. Con mucho gusto, Jessica. Gracias por la invitación.